la congregación, porque también tiene un poco que ver con lo que el Señor espera de nosotros para este nuevo año. Amén. Porque el Señor espera para este 2025. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra. Encontramos en Hechos 12:24. Le quiero leer dos versiones porque me gustó cómo estaban las dos. Hechos 12:24 en Reina Valera. No sé si está la 960 y la 1960. No sé si va a estar igual, pero bueno. Bien, sí. Dice entonces, Hechos 12:24, dice, mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. Amén. En la versión yo tengo en la Reina Valera 1960 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y después en la Nueva Traducción Viviente dice, mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Amén. Bien. Vamos a dar un poco de contexto. Recordemos que el libro de los Hechos, relata justamente cómo se inicia la iglesia, ¿sí? Cómo se inicia la iglesia del Señor, la iglesia cómo los apóstoles empezaron, ¿no?, a llevar la palabra, a predicar la palabra, y como dicen acá, dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Más allá de que ellos tenían oposición, tanto más el pueblo del Señor se multiplicaba, tanto más la palabra del Señor estaba bien incrustada, digamos, en la vida de las personas que lo oían, ¿no? Las personas es como que lo captaban enseguida en ese tiempo, ¿no? No habían, bueno, justamente, ¿no?, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, dice que eso los llenó de poder, ¿no? Eso los llenó de unción. Entonces, ellos, cuando iban y predicaban el Evangelio, justamente estaban cargados de la unción del Espíritu Santo. Lo que ellos predicaban generaba algo, ¿no?, en las personas que predicaban, y bueno, y generaban esa conversión. De hecho, cuando en el aposento alto, cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que 5.000 personas se convirtieron, ¿no? Y había de todas las naciones en ese momento. Entonces, es tremendo lo que comienza a suceder en la era de la iglesia, ¿no? Entonces, a mí, de este versículo me llamaban la atención tres palabras. Vamos a comenzar primero con la palabra que dice que crecía, ¿sí? Dice que crecía. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y me llamaba la atención como lo decía en la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, porque en vez de decir crecía, dice que se extendía, ¿sí? Dice que mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose, o sea que crecer y extenderse de alguna manera son palabras sinónimas, ¿no? Crecer y extenderse son palabras que van como, tienen un significado similar. Y cuando dice que se multiplicaba, en la Nueva Traducción Viviente dice que había nuevos creyentes, ¿sí? Entonces, vemos que crecer y multiplicarse no es lo mismo, ¿sí? Vemos que hay una diferencia ahí. A veces por ahí se pueden confundir estas dos palabras, pero en realidad quieren decir cosas diferentes, y eso es lo que quiero que podamos ver hoy un poquito. Dice que entonces la palabra crecer proviene del latín crescere y del castellano antiguo crecer. La palabra crecer está relacionada con la raíz indoeuropea, que también está presente en las palabras crear y criollo. Además, crecer lleva el sufijo verbal sere, que indica procesos, y se encuentra en palabras como adolecer, carecer y fallecer. La palabra crecer significa aumentar de tamaño, cantidad o importancia, desarrollándose. ¿Sí?
la palabra crecer, ¿sí? Dice que entonces quiere decir aumentar de tamaño, cantidad o importancia, y tiene que ver con desarrollarse. ¿Por qué? Porque ese sufijo verbal sere indica un proceso. Cuando hay un proceso, porque hay algo que está sucediendo, ¿no? Cuando nosotros vamos creciendo, y esto me llevaba mucho cuando se gesta un bebé, ¿no?, en el vientre materno, porque los primeros 3 meses es de formación, ¿no? Se forma todo, absolutamente todo. Y después de los 3 meses empieza a crecer, empieza a aumentar en tamaño, ¿sí? Hasta el cumplimiento, ¿no?, del embarazo, hasta que llega su tiempo. Pero en los primeros 3 meses se forma todo lo que el bebé va a necesitar, ¿sí? Entonces, decía, recordemos, la palabra del Señor crecía, decía el versículo, ¿no? Entonces, cuando esta palabra crece, ¿en quiénes crecía la palabra del Señor? En las personas que lo escuchaban, ¿sí? Las personas que escuchaban el mensaje, la palabra del Señor comenzaba a crecer en ellos, ¿sí? Comenzaba entonces a crearse algo en ellos, comenzaba a aumentar algo en ellos, y comenzaba a haber un desarrollo en ellos, comenzaba a haber un proceso, comenzaba a suceder algo en el interior de ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió con nosotros, o no? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando se nos predicó el Evangelio y tuvimos esa conversión, ¿sí? Algo empezó a suceder en nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio o la palabra del Señor empezó a crecer en nosotros. Y nuestro ser, o nuestro hombre interior, o nuestro ser interior empezó, o nuestro ego empezó como a menguar, y empezó a crecer Jesús en nosotros. Empezó a crecer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Esta es la tercera palabra que vamos a ver. ¿Qué es la palabra del Señor? En Juan 1, del 1 al 4, Juan 1, del 1 al 4, dice, en el principio era el Verbo, ¿sí? Esta es la versión Reina Valera. En el principio, acá dice la palabra. Dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Amén? Entonces, la Reina Valera, la 1960, dice el Verbo. ¿Hay puesto la NTV? ¿O para probarse esto? ¿Reina Valera? Bueno, acá dice entonces era el Verbo. Así es como lo encontramos en la Reina Valera. Después, en la Dios habla hoy, creo que es la otra versión, que sí habla y dice exactamente la palabra. Dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, en medio de Él Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Entonces, ¿quién es la palabra? ¿O quién es el Verbo? ¿Quién más específicamente? Jesús. ¿A ver? Jesús, porque dice que estaba con Dios.
¿sí? En el principio, dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, ¿sí? Entonces, ya desde el principio estaba la palabra, ya desde el principio estaba el verbo. Este verbo justamente es la palabra que, o sea, nuestro lenguaje es palabra, en el griego es el logos y en el hebreo es el dabar, ¿sí? Son palabras sinónimas, ¿sí? Entonces dice en Hechos que la palabra del Señor crecía, ¿sí? La palabra del Señor crecía. Y como decíamos recién, esto de crecer tiene que ver con un desarrollo, tiene que ver con un proceso. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas y eso es lo que ha estado sucediendo, de hecho, con nosotros. Eso es lo que ha estado sucediendo con nosotros. La palabra del Señor, o sea, el Señor mismo, Jesucristo, vino a habitar en medio de nosotros y empezó a generar cambios en nosotros. Empezó a generar cambios, empezó a generar cosas nuevas en nosotros, ¿sí? De hecho, nosotros empezamos a tener ese discernimiento, esa claridad para empezar a discernir qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no. Qué es lo que Jesús, con qué es lo que sí convive Jesús, qué es lo que, con lo que no convive Jesús, ¿sí? En nuestras vidas. Empezamos nosotros en ese proceso de crecimiento, empezamos a entender, de hecho, la palabra, porque yo no sé si a usted le pasó, pero la primera vez que yo leía las escrituras yo no entendía. Yo las leía y yo decía, no me quedaba nada en la cabeza. Yo decía, pero ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? ¿Qué es lo que yo me acuerdo que leía la parte esa donde decía que Jesús fue como cordero, inmolado a la cruz, fue silencio, y yo no entendía nada. Yo decía, ¿qué cordero? ¿Qué es esto? Yo no entendía nada. Y entonces empecé a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender, porque yo quiero entender tu palabra, porque yo quiero entender lo que vos me estás hablando, yo quiero entender lo que está escrito en tu palabra. Y fue el Señor enseñándome, ¿no? Como dice la palabra del Señor, también el Espíritu Santo es el que me enseña todas las cosas, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, Jesús, Yeshua, es el que nos empieza a enseñar. Él es nuestro maestro, ¿sí? Él es el que tiene que empezar a enseñarnos, a mostrarnos. Él es el que empieza, de alguna manera, a ayudarnos a entender, como dice también las Escrituras, que lo espiritual discierne lo espiritual. Lo carnal discierne lo carnal, pero lo espiritual discierne lo espiritual. Entonces, si yo estoy, como predicaba el pastor en la reunión anterior, ¿no? Si yo le doy vida o le doy libertad a esa naturaleza pecaminosa o a esa naturaleza carnal, yo nunca voy a poder entender las Escrituras, yo nunca voy a poder entender lo que el Señor me está hablando, yo nunca voy a poder entender qué es lo que el Señor quiere de mí. Sin embargo, si yo puedo darle lugar al Señor en mi vida, entonces voy a empezar esa naturaleza pecaminosa o caída, tiene que empezar a menguar, tiene que empezar a haber un crecimiento de esa naturaleza espiritual, de ese nuevo hombre que tiene que empezar a crecer en mí, ¿sí? Ese Jesucristo que tiene que empezar a nacer en mí. ¿Cuántos dicen, no, en esta fecha o Navidad tiene que nacer Jesús en tu corazón, ¿no? Te dicen así, tiene que nacer Jesús en tu corazón. Tiene que, ¿no? Y eso es lo que yo entendía, que es lo que el Señor ha hecho con nosotros durante todo este tiempo, ¿sí? Para algunos, ya hace más tiempo por ahí que están en proceso, ¿no?, de crecimiento, y hay otros que están quizás recién comenzando, hay otros que están a la mitad, hay otros que van más avanzados, pero todos estamos en crecimiento, todos estamos en un proceso de crecer,
de aumentar lo que el Señor ha puesto en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿sí? Y también es nuestra responsabilidad de alguna manera, ¿verdad? Yo no puedo, como sabemos, la salvación es personal y de hecho nuestra relación personal con Dios es eso, es personal. Yo no puedo pretender o esperar, no porque otro no vino y no me predicó, otro no vino y no me ayudó, otro no vino. Buenísimo si podemos ayudarnos entre nosotros, pero también tiene que haber en nosotros un interés, una iniciativa, un querer nosotros aprender, ¿no? Eso nos lleva al crecimiento, eso nos lleva a crecer, eso lleva a que la palabra del Señor crezca en nosotros. ¿Amén? Entonces, decía ahí en Hechos que el Señor crecía y además, ¿qué sucedía? Se multiplicaba. No solamente crecía la palabra del Señor en cada una de las personas que entendían el mensaje, sino que además eso se replicaba, se multiplicaba, ¿no? Entonces, esta palabra multiplicar, ¿qué significa? Significa aumentar repetidamente el mismo elemento. Si nosotros vamos a las matemáticas, ¿no? Si nosotros hacemos 1 por 1, 1 por 1, volvamos a la escuela. 1 por 2, 2, ¿no? ¿Y qué era lo que sucedía con la multiplicación? ¿Qué es lo que sucedía? Si yo hago 1 por 2, ¿qué me está queriendo decir? Que yo estoy sumando 1 2 veces, ¿sí? Entonces, eso es multiplicar. Es sumar muchas veces lo mismo, ¿sí? Entonces, este pueblo, los hijos de Dios, crecen, el Evangelio, la palabra, Jesucristo crece en cada uno de nosotros, pero además se multiplica. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente yo me conformo con que yo recibí la palabra, con que yo recibí el Evangelio, con que yo estoy creciendo espiritualmente, con que yo estoy madurando espiritualmente, con que yo me estoy conectando con el Señor, sino que además una señal, ¿no? Una señal de que hay algo que realmente está sucediendo en mi vida es que me multiplico. O sea, el Señor en realidad que se multiplica, ¿no? Porque no es que yo no es que yo voy a dar mi evangelio, ¿verdad? Lo que yo voy a compartir es la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que se va a multiplicar, eso es lo que se multiplica, eso es lo que aumenta, eso es lo que hace que aumente el número. Y eso es lo que pasaba en la iglesia en el tiempo de los Hechos. Hay veces que sucede una cosa pero no sucede la otra, ¿sí? A veces crecemos de manera individual pero no hay multiplicación, o hay multiplicación pero no hay crecimiento individual. Y en realidad las dos cosas son las que se tienen que dar, tanto crecer como multiplicarse. De hecho, nosotros vemos en el libro de Génesis, cuando el Señor le presentó a Eva a Adán, ¿qué le dijo? ¿Alguien se acuerda? Rectificado y multiplicado.
¿Sí? Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, dice. ¿Sí? Entonces, una manera de nosotros, ¿cómo sería? Reflejar un principio, ¿no?, de Dios es la multiplicación. Una manera de nosotros reflejar el reino de Dios es a través de la multiplicación. Esto en todos los ámbitos, ¿sí? Esto en todos los ámbitos. Todo lo que nosotros, y esto es algo que también el Señor me hablaba, todo lo que venga a la mano de ustedes, todo lo que ustedes puedan en esta nueva temporada tener, busquen la manera de multiplicar. Busquen la manera de tener ese enfoque de decir, no solamente tengo esto y me conformo con esto que yo tengo, que es muy bueno, y es lo que el Señor me da, porque sabemos que todo lo que tenemos es lo que el Señor nos da. Pero el Señor me hacía ver la importancia de multiplicar, No te quedes solamente con lo que recibís, sino busca multiplicarlo. Busca que eso crezca, busca que algo más empiece a suceder con lo que estás recibiendo. ¿Amén? Y recordemos que en la Nueva Traducción Viviente decía que la palabra del Señor se extendía, ¿sí? Se extendía, o sea que iba de un lado para otro, iba de un lado para otro, iba llegando, ¿no?, como que cada vez más lejos. ¿Y eso qué producía? Producía nuevos creyentes. ¿Y eso qué habla? De la multiplicación. ¿Amén? Amén. Nuevos creyentes, dice que eso generaba. Entonces, recordemos que en este tiempo la iglesia primitiva, la iglesia de esa temporada no es como la iglesia de hoy. ¿Sí? En ese tiempo la iglesia estaba dando sus primeros pasos y era una iglesia muy apasionada, una iglesia encendida realmente en el Espíritu de Dios. Una iglesia que por eso también los milagros y todas las cosas tremendas que sucedían, ¿sí? Porque realmente las personas que recibían el mensaje eran realmente personas que se convertían, no eran personas que estaban probando a ver si les iba el evangelio. No eran personas que decían, bueno, voy a ir a la iglesia a ver qué onda. No, eran personas que recibían el impacto ese de la palabra del Señor y era como, ¿no?, como que les volaba la cabeza, ¿no? Era una cosa tremenda, porque aparte el evangelio de Jesús también venía a mostrarles un enfoque muy distinto de lo que mostraban los fariseos, los maestros de la ley de esa época, ¿no? Entonces, justamente el evangelio de Jesús vino como a romper con muchas limitaciones, vino a mostrar realmente el amor, la misericordia, la gracia, ¿no? Vino a mostrar que la ley simplemente vino a mostrar las falencias del hombre, pero que la gracia era lo que realmente los iba a llevar a la salvación. Y esto es lo que nosotros tenemos que también entender en este tiempo, que el crecimiento va a traer multiplicación, pero esa multiplicación va a generar, o sea, a ver, cuando nosotros nos multiplicamos, o lo que el Señor pretende que se multiplique, es realmente hijos de Dios, ¿sí? Que no se multipliquen congregantes nada más, ¿sí? Que no se multipliquen congregantes nada más, que no se multipliquen personas que vienen a la iglesia porque se sienten bien,
que vienen a la iglesia porque les invitaron, que vienen a la iglesia, vienen un día porque, bueno, voy a ver qué pasa, voy a ver si el Señor me soluciona la vida. Porque hay personas que también llegan a la iglesia esperando que Dios les solucione en un chasquido de dedos su vida. Que les solucione todo un montón de malas decisiones que han venido tomando en su vida y que se lo solucione ahí en el momento. Y no, no es así. ¿No? Y cuando eso no sucede, bueno, listo. El Señor no es para mí. O esto no es lo que, esto no me está sirviendo. ¿No? Lo que el Señor quiere que lo que se multiplique en cada uno de nosotros o en esta casa sean realmente hijos de Dios, sean realmente personas convertidas, sean personas que no se vuelvan para atrás. Amén. Que sean personas, dice en las Escrituras, que el que mira para atrás, que pone las manos en el arado y mira para atrás, no es digno. No es digno del reino. Entonces, nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos probado de su amor, que hemos probado de su gracia, no miremos para atrás. Y enseñemos eso. Enseñemos que cuando vos te conoces al Señor, cuando vos te allegás al Señor, cuando Dios viene a tu vida, no es para que vos te vuelvas para atrás. No es para que retrocedas. No es para que empieces a dudar y empieces a pensar que capaz que no era, que capaz que todavía no es mi momento, que capaz no es mi tiempo. Todos los días es tu tiempo, todos los días. Cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos, la misericordia del Señor es renovada sobre nosotros. Todos los días es el día. Amén. Solo que a veces nosotros, o el hombre, las personas, están esperando que algo más suceda. A veces hay personas que lamentablemente esperan a situaciones extremas. Hay personas que esperan a enfermedades, hay personas que esperan situaciones difíciles para acercarse al Señor. Cuando el Señor lo que más quisiera es que nosotros nos acercáramos a Él en todo momento, en todo tiempo. Que pudiera ser en buenos tiempos, en buenas temporadas, en momentos lindos, en momentos agradables, no solamente cuando estamos pasando por dificultades. Amén. Entonces, lo que el Señor espera, que esa palabra que estaba desde el principio con el Padre, esa palabra, ese verbo, ese dabar, ¿sí? Es lo que realmente dice que ese dabar era el que estaba desde el principio, y dice que por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Eso es lo que tiene que crecer en nosotros. Eso es lo que tiene que crecer en nosotros. Dice que nada de lo que existe fue hecho, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Él hizo todo. Y dice, y en él estaba la vida y la vida era la luz. O sea, si él hizo todo y si él hace todo, ¿por qué dudamos? ¿Por qué desconfiamos de que él vaya a crear lo que no está? Porque así es el Señor trae a este tiempo presente, al tiempo presente nuestro, lo que ya está, lo que ya existe, solo que hay que traerlo a este tiempo. Todas las cosas ya están creadas, todas las cosas ya están hechas. Todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que crecer en mí. Eso tiene que crecer en mí. Esa luz que alumbra, esa luz que derriba toda tiniebla, que quita todo mal. Amén. Es lo que
en nosotros, no otra cosa. Amén. Y mientras buscamos esta palabra también de crecer, encontré algunas palabras sinónimas y encontraba algunas como por ejemplo progresar, subir, animarse, atreverse, envalentonarse, agrandarse, ¿sí? Crecer. Yo decía, cuando nosotros, así como el Señor, ¿no?, trae cosas a nuestro tiempo, ¿no?, cosas que ya están resueltas. Tu salud, tu economía, que está más o menos, tus problemas matrimoniales, no sé, tantas cosas que nosotros a veces anhelamos, ¿no? Como decía el pastor, por ahí tantas cosas que nosotros anhelamos, estamos esperando en el Señor y decimos, ¿y cuándo va a suceder, Señor? ¿Y cuándo va a venir esa respuesta a mi vida? Ya está la respuesta. Ya está. ¿Qué pasa que no viene? ¿Me estoy ocupando en crecer en Dios? ¿Me estoy ocupando en que Dios crezca en mí? ¿O estoy más pensando en cuándo va a venir esa respuesta? ¿En cuándo Dios me va a responder? ¿Me estoy ocupando, me estoy centrando en el que me da el beneficio o me estoy concentrando en el beneficio que me da el Señor? Amén. Y cuando veía estas palabras yo decía, ¿cómo puedo yo hacer progresar a otro? ¿Cómo puedo yo hacer crecer a otro? ¿Cómo puedo yo hacer que otro suba si yo no estoy progresando? Si yo no estoy subiendo, si yo no me estoy animando, si yo no me estoy atreviendo, si yo no me estoy envalentonando, si yo no me estoy agrandando. ¿Cómo le puedo decir a otro, hermano, pero animate a invertir? Animate a invertir en esto. Ay, ¿qué vos lo hiciste? No, pero animate vos. ¿No? O, hermano, pero tenés que orar, hermano, tenés que interceder por tu familia y vos intercedés por la tuya. ¿Y vos, a vos te está funcionando? ¿Qué está pasando en tu casa? No sé, pero yo escuché que se hace eso. ¿No es mejor cuando vos le decís a otro, haz esto porque yo lo hice? Yo te puedo decir que realmente haciendo eso, yo te puedo mostrar el camino. ¿Me hago entender en esta noche? Yo te puedo mostrar cómo vos tenés que orar, cómo vos tenés que interceder. Yo te puedo mostrar cómo vos podés subir a la presencia de Dios. Yo te puedo mostrar cómo vos podés progresar económicamente. Yo te puedo mostrar cómo vos podés educar o formar a tus hijos. Porque yo lo vivo. Porque yo lo aplico en mi vida. ¿Cómo puedo subir a alguien si yo estoy en el mismo nivel que esa persona o estoy más abajo? No puedo. No puedo. Entonces, en tanto nosotros podamos crecer, en tanto nosotros podamos dejar que el Señor crezca en nosotros, es que nuestra multiplicación va a ser exitosa. Es que lo que nosotros nos multipliquemos, porque a veces decimos, nos llegan hermanos nuevos a la iglesia, qué bueno, nos alegramos. Pero ¿y cómo esos hermanos que llegan se están multiplicando realmente bien? ¿Están copiando bien? ¿O están copiando cualquier cosa? ¿No?
Yo me estoy, o sea, ellos se están multiplicando bien porque me están viendo a mí. ¿O no? Amén. Y esto no tiene que ver con religión, porque hay algunos que dicen, no, pero ya se pusieron religiosos. No, hermano, hay cosas, decisiones que hay que tomar, y cuando nosotros le enseñamos el evangelio a las personas, cuando nosotros les hablamos de Jesús, le tenemos que enseñar correctamente. No podemos nosotros decir, bueno, dale. Así no. Como te salga. No. Esto por ahí ya lo he dicho otras veces, pero a veces para Dios es como te salga. Es así nomás, dale, pero si total es para el Señor. El Señor ve tu corazón, ¿no? Siempre se decía eso, ¿no? Capaz que una hermana pasaba a cantar y desafinada, no le dio ninguna nota, pero era para el Señor, ¿no? Entonces, está bien, tenemos buenas intenciones, amamos al Señor, pero ocupémonos de hacer las cosas bien. ¿Amén? Amén. Queremos que los de afuera nos miren y digan que no, si ahí van todos los burros, ¿no? Porque, de hecho, a los cristianos mucho tiempo también se los tomó por gente burra, por gente tonta, por gente... ¿O no? No, de la casa de Dios, de los hijos de Dios tienen que salir los mejores. Profesionales, gente que se esfuerza, gente que tiene su profesión, gente que tiene su oficio, gente que sabe lo que está haciendo. Amén. Eso es lo que también nosotros tenemos que buscar multiplicar. No así nomás. Podemos nosotros crecer, pero ¿cómo estamos creciendo? ¿Qué es lo que estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando? Amén. Busquemos, ocupémonos de crecer, pero no que crezcamos nosotros, sino que crezca el Señor en nosotros, que crezca Papá en nosotros, que crezca Yeshua en nosotros. Si nosotros nos vamos a la palabra, si nosotros vemos la vida, si nosotros vemos la vida de Yeshua, si nosotros vemos cómo caminó Jesús en la tierra, ¿no? Jesús a veces le decía a algunos que lo querían seguir, y Jesús le decía, pero yo no tengo ni dónde apoyar, tu maestro no tiene ni dónde apoyar su cabeza. O sea, hay situaciones que van a venir, hay situaciones que vienen a nuestras vidas. Pero ahora, ¿cómo las enfrentamos? ¿Como lo haría nuestro Señor? ¿O como a nosotros nos parece? Si nosotros toda la vida seguimos afrontando las cosas de la misma manera, entonces no estamos creciendo. Esa es una señal de que no estamos creciendo. Enfrentamos siempre la misma situación y siempre lo resolvemos de la misma manera, y siempre lo hacemos de nuestra manera, y nunca pedimos consejo, y nunca buscamos en la palabra qué es lo que me enseña la palabra acerca de esto. Y yo sigo haciendo las cosas de mi manera. Entonces no estás creciendo. Jesús no está creciendo vos. Llegaste a un tope, quizás hubo una temporada, un tiempo donde el Señor creció, pero llegaste a un tope y no dejaste, no permitiste que el Señor siguiera creciendo en vos. ¿Por qué? Porque hay cosas que, Señor, yo esto no lo voy a cambiar. Yo esto no lo quiero cambiar. Señor, porque a veces también nos gana la emoción. Y decimos, Señor, mi vida es tuya, Señor, cambiame, transformame. Y cuando el Señor te dice, y bueno, empecemos a transformar, empecemos a cambiar. Pero esa parte no. Eso no, porque, viste, yo ya soy así.
Y el Señor a veces nos pone en aprietos. Ah, pero vos querés que, vos realmente querés que yo habite en vos, vos realmente querés reflejarme a mí, vos realmente querés que algo empiece a suceder en tu vida. Bueno, estos son los puntos de inflexión, estas son las decisiones que vos tenés que empezar a tomar para que realmente yo crezca más. Si no, vas a ser uno más del montón. Si no, vas a ser, como también les enseñaba la otra vez, de aquellos que no destacan, de aquellos que pasan desapercibidos, aquellos que nadie se dio cuenta de que estaban. Nadie nunca los notó. Y el Señor no hizo algo extraordinario. Jesús no vino y hizo lo que nadie hizo. Jesús no vino y hizo lo que nadie se animaba, nadie se atrevía, nadie siquiera se le cruzaba por la cabeza lo que hacía Jesús. Los maestros, los fariseos de esa época, los maestros de la ley de esa época, no se juntaban con nadie. No le predicaban a nadie, solamente a los que iban al templo y tenían que escuchar la enseñanza de ellos y nada más. Pero no se sentaban por decirles a tomar unos mates con alguien que realmente necesitara escuchar el Evangelio y que realmente estuviera perdido y que realmente necesitara el Evangelio en su vida. Y Jesús lo hacía. Los maestros de la ley no lo hacían. Y por eso lo criticaban tanto. Y ellos siempre le venían con alguna ley. La ley de Moisés, no, porque la ley de Moisés dice que hay que dar, que hay que pagar los impuestos. La ley dice que hay que pagar los impuestos. El Señor le decía, al César lo que es de César y a Dios lo que es de él. Y todo quedaba, ¿no? Porque ellos esperaban siempre hacerlo caer a Jesús. Ellos esperaban siempre ponerle un palito ahí para que Jesús quedara en ridículo, porque ellos pensaban que Jesús no entendía nada, que Jesús era un caído del catre, que Jesús estaba ahí y porque él solamente se autoproclamaba el Hijo de Dios. No sabían, no tenían idea de con quién estaban hablando. No tenían ni idea quién tenían enfrente. Jesús hizo lo que nadie jamás hizo. Jesús defendió a la mujer, defendía a los más indefensos. Jesús se animaba a meterse en la casa de los que nadie se quería meter. Y Jesús siempre era muy claro. Nunca dijo palabras para congraciarse con nadie. Nunca dijo algo porque, ay no, por miedo a que no se vayan a venir a congregar a la iglesia. En un momento le dijo a los discípulos, ¿ustedes se quieren ir? Vayan. Jesús sabía muy bien lo que hacía. Jesús sabía muy bien el mensaje que tenía que entregar, el mensaje que tenía que predicar, la palabra que tenía que hacer llegar a las personas. ¿Por qué? Porque era necesario que las personas se confrontaran, se dieran cuenta de su error, se dieran cuenta que estaban en pecado, se dieran cuenta de que necesitaban redención, que necesitaban ser salvadas. Pero si el Señor les iba y les sobaba el lomo, nunca se iban a dar cuenta. Y el Señor eso es lo que busca también en este tiempo. Necesitas crecer, hermano, necesitas crecer. Pero también necesitas multiplicarte. Ahora, ¿cómo es que vas a multiplicar? A veces queremos multiplicarnos, pero no hemos crecido. O no a la imagen de Dios. Y esto es para todos. Todos siempre debemos anhelar crecer. Todos siempre debemos anhelar ir por más. Tanto más nosotros crecemos, tanto más nosotros vamos a poder multiplicarnos de mejor manera, ¿o no? La ciencia dice que nuestra genética siempre busca que nuestra descendencia sea mucho mejor que los genes que lo crearon a ese nuevo ser.
¿sí? Busca siempre la mejor versión, busca sacar de los dos, de los progenitores, busca sacar lo mejor en esa nueva creación. Nosotros tenemos que buscar lo mismo. Nosotros no podemos pretender enseñar cualquier cosa o decir cualquier cosa. No. Tenemos que aprender la palabra, tenemos que aprender, tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que saciarnos de la palabra, la tenemos que masticar, la tenemos que masticar, la tenemos que masticar. Probarla, saborearla. Eso nos va a llevar a nosotros a crecer, hasta ¿quieren hacerlo? No, que tienen músculo. ¿No? Esos que hacen pesas están. Y hay otros que tienen problemas de alimentación, hay otros que no se alimentan bien, que quizás solo se alimentan de chatarra, de comida chatarra, como le dicen, ¿no? Y están desnutridos, y están mal alimentados, y están débiles. Y a veces decimos, ¿y por qué estoy débil, Señor? Me viene una prueba y ya me tiró. Ya vino me dijeron una palabrita, me dijeron algo, me dieron en el cora, como dicen ahora, ¿no? Estamos como tan sensibles. No nos pueden ni tocar a veces. Crezcamos. Amén. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer, pero también es tiempo de multiplicarse. Esto es lo que el Señor, la palabra que el Señor me traía, multiplicación, multiplicar en todos los ámbitos. Busquen multiplicarse, busquen multiplicarse. Busquen gestar cosas en el ámbito espiritual, en sus vientres espirituales. Gestar. Todos tienen vientres espirituales, ¿saben? Amén. Todos gestamos cosas espirituales. O sea, sean cosas buenas como cosas malas, según a lo que nosotros le damos entrada, según a lo que nosotros, con lo que nosotros nos relacionamos, ¿sí? Con lo que nosotros tenemos intimidad. Si tenemos intimidad con Dios, vamos a gestar cosas del reino. Amén. Entonces, este tiempo de... todos tenemos crecimiento, todos hemos crecido. Amén. Durante todo este tiempo todos hemos crecido. Y nosotros lo vemos. Con el pastor nosotros vemos el crecimiento de ustedes. Nosotros vemos cómo ustedes han avanzado, cómo ustedes han crecido. No es que ustedes no han crecido nada, no quiero que me entiendan mal en esta noche. Ustedes han crecido, están creciendo, han evolucionado desde el momento que nosotros les conocimos hasta ahora. Han crecido un montón. Amén. Pero no nos conformemos. No nos conformemos y vayamos por la multiplicación. Llegan tiempos donde nosotros, son temporadas donde nosotros ya tenemos una estatura o tenemos una medida para poder multiplicar. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Eso es lo que el Señor está esperando de esta nueva temporada, de este nuevo año también que comienza, que nosotros empecemos este nuevo año con una visión diferente, ¿sí? Que empecemos a centrarnos, a concentrarnos aún más en el Señor, mucho más en lo que Él quiere de nosotros, para ser aún más sensibles, para que nuestros sentidos espirituales estén más sensibles, de manera que podamos escuchar con claridad lo que el Señor nos habla, porque la verdad que es algo tan tremendo y tan maravilloso cuando nosotros escuchamos una prédica, pero es algo que el Señor ya me vino hablando. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es tan gratificante porque uno dice, estoy conectado, estoy en lo mismo.
Señor ya me venía hablando de eso, el Señor ya venía hablando a mi espíritu de eso. Y esta palabra viene a confirmar, viene a reafirmar, viene a hacerme ver que voy por ese mismo camino. Amén, que estamos en un mismo espíritu. Y eso es tremendo. Eso quiere decir que estamos conectados a la misma fuente. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche. Que el Señor nos ayude a que esta palabra justamente crezca mucho más en nosotros. Usted no se conforme con lo que yo le prediqué hoy. Usted no se conforme con lo que yo le hablé en esta noche. Sino, usted busque más. Es más, si quiere, léase el libro de Hechos. Lea, busque, escudriñe. Capaz que usted me va a decir, pero yo no tengo tiempo. Porque yo trabajo, porque yo hago esto, porque yo hago aquello. Pero cuando a nosotros nos interesa algo, nos hacemos tiempo. Amén. Cuando estábamos de novio, los que estábamos de novio, no era las 3, 4 de la mañana, no era la madrugada, no era la sol, no era, no sé, nos encontrábamos donde sea, a la hora que sea, y nos veíamos, o no, no había horario, no había. ¿Por qué? Porque estábamos apasionados. Bueno, cuando uno está enamorado, está apasionado. Y uno quiere estar con esa persona 24/7. ¿Amén? ¿No es así? El Señor, eso es lo que busca a nosotros, que estemos apasionados por Él. Que no haya en nosotros excusas, que no haya en nosotros un pero, que no haya en nosotros un decir, no, yo ya no quiero más, yo ya estoy. Siempre hay que ir buscando renovarse, y la palabra nos enseña. Renuévense, renueven el espíritu de su mente, renuévense. No nos conformemos. Amén. Que este nuevo año nos lleve a más, que este nuevo año nos impulse a más, se impulsen ustedes mismos a nuevos desafíos. Lo que ustedes no se animaban hasta ahora, lo que ustedes decían, no, yo no sé si lo puedo hacer, yo no sé. Animate, este es el año. Este es el año. Este es el año de confiar en el Señor. Este es el año de confiar en que el Señor está tomando usted de la mano y te está guiando. Te está mostrando el camino, te está enseñando por dónde tienes que ir. Amén. Amén. Póngase de pie en esta noche.